seguridad. Entonces, esta investigación que se presenta es el resultado de un trabajo dentro de un semillero de investigación, que es el semillero de investigación en pruebas de penetración. Hablamos de la criptografía postcuántica, pero pues antes de entrar a hablar de lo postcuántico, entremos a hablar de lo cuántico, ¿no? ¿Por qué necesito que entremos a hablar de lo cuántico? Nosotros los ingenieros de sistemas somos muy discretos. ¿Discretos a qué me refiero? Para nosotros todo es 0 o 1. La probabilidad es algo que se sale un tanto de la esfera del pensamiento del ingeniero de sistemas. Nosotros no hemos asumido, pues digamos que, y no porque no lo queramos, sino pues porque los hechos nos han mostrado que nosotros trabajamos con cantidades discretas, con bits que toman un valor o 0 o 1, y pues a partir de eso se hace absolutamente todo el trabajo. ¿Sí? Pensaba yo en el chiste precisamente de compila o no compila, pero es así. Esa es nuestra formación. Nosotros no pensamos que puede estar compilando mientras lo estamos desarrollando, pero cuando terminamos el desarrollo ya no compiló. Eso más o menos, digamos que guardadas las proporciones, es lo que tendría que ver con la definición de lo cuántico aquí. ¿Sí? Lo cuántico hace referencia a cuánto, a un valor de forma específica. ¿Sí? Cualquier interacción entre las partículas, entre los átomos, entre las moléculas o entre las partículas subatómicas, que son las que pues en este momento se están utilizando para el procesamiento o para transportar los datos cuánticos, digámoslo, se mide en un valor que son los cuantos. Digamos que ya aquí entraríamos en un dominio un tanto más de los físicos y todo esto para entrar a hablar de la constante de Planck y de otra serie de valores, pues que a nosotros desde esa perspectiva se nos alejarían un poco del contenido de la presentación, ¿sí? Aquí lo claro, por supuesto, es que absolutamente todos los sistemas generan interacciones y todas las interacciones se miden en una unidad de valor que se denomina cuantos. ¿Sí? Nosotros estábamos acostumbrados a los voltajes y hemos venido muy acostumbrados a los voltajes. Los cuantos son unidades que se dan por radiación electromagnética. Es decir, usted no va a tener 2 voltios o 1 voltio viajando entre un átomo y otro hasta... No, 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 no. Eso no va a pasar. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque hay otras propiedades diferentes de la física cuántica y de la mecánica cuántica que la hacen totalmente, digamos, diferente, si cabe la expresión, a lo que es la mecánica clásica. Entonces, vamos a hablar un poquitico más de esta mecánica cuántica para poder entrar a desarrollar el contenido de las computadoras cuánticas y por último, pues vamos a hablar de la criptografía actual y de lo que se esperaría de la criptografía postcuántica. ¿Listo? Uno de los elementos clave, ¿sí? Dentro de la interacción cuántica o dentro de lo que consideramos o de lo que llamamos interacción cuántica, es lo que llamamos el entrelazamiento cuántico. El entrelazamiento cuántico inclusive sorprendió a Albert Einstein, que no recuerdo el tema, o bueno, lo llamaba como algo espeluznante, ¿sí? ¿A qué hace referencia el entrelazamiento cuántico? Que es una de las propiedades de la mecánica cuántica que nos permite o que hace que las computadoras cuánticas puedan tener un rendimiento muy, muy, muy superior al de las computadoras tradicionales. Voy a hacer una pausa en el tema del rendimiento muy, muy, muy superior. ¿Por qué? Nosotros, los ingenieros de sistemas y todas las personas que pues hemos estado en este rol, yo soy ingeniero de sistemas, especialista en ciberseguridad, soy ITC de Cisco, soy instructor trainer de Cisco, magíster en evaluación, en fin. Pero nosotros siempre, dentro de, bueno, en este momento y adicional, soy docente investigador de la Fundación Universitaria del Área Andina y esta presentación que se está haciendo es el resultado del trabajo de la interacción con los estudiantes del semillero de investigación en pruebas de penetración de la Universidad del Área Andina. Retomemos una cosa, el rendimiento de las computadoras, nosotros lo veníamos, digamos que tomando a partir de la ley de Moore, que decía que más o menos cada 2 años se duplicaba el número de transistores que había en un procesador, ¿sí? Esa ley, pues, es la que en últimas ha marcado cómo medimos nosotros la evolución en el rendimiento de las computadoras y de nuestros dispositivos en la actualidad, ¿sí?
continuamos entonces, permítanme un segundo, nos devolvemos un poquito en la presentación. Estábamos hablando entonces del entrelazamiento cuántico. El entrelazamiento cuántico sorprendió inclusive a Albert Einstein porque no sabía cómo definirlo o no entendía cómo se podía presentar este entrelazamiento cuántico. Aquí hace referencia al entrelazamiento cuántico y es una de las ventajas significativas de la computación cuántica sobre la computación clásica. Dos partículas que pueden estar separadas miles de kilómetros, pero que han participado de un proceso cuántico de entrelazamiento de un sistema cuántico, pueden mantener el mismo valor. Es decir, yo puedo tener una partícula en Australia y puedo tener la otra partícula aquí. Si formaron parte del mismo sistema cuántico, las dos partículas van a mantener ese mismo valor. Entonces, en este caso, por ejemplo, la partícula 1 podría estar en Bogotá, la partícula 3 podría estar en Australia, sin embargo, ambas partículas van a mantener su mismo valor. ¿Por qué? Pues por las propiedades de la física cuántica y de la mecánica cuántica. ¿Esto qué hace? Bueno, y digamos que se asocia a un concepto que se conoce como la teleportación cuántica. Es decir, que el valor de una partícula se puede enviar hacia la otra partícula de tal manera que cuando una partícula cambia de valor cero, la otra partícula a 1400 o a los kilómetros que esté va a cambiar al valor dependiendo del estado del sistema o cero o uno dependiendo de cómo yo esté manipulando ese sistema. ¿Sí? De hecho, y así como para que vayamos entrando un poquitico en la onda de lo cuántico, hay empresas en el mercado que ya están distribuyendo intercambio de claves a través, intercambio cuántico de claves. Es decir, por un canal tradicional viajan los datos, pero ponen las claves a viajar por fibra óptica, ¿sí? Por la fibra óptica transmiten fotones y el estado del fotón de la persona que está en Australia debe coincidir con el estado del fotón de la persona que está en Colombia para que la clave o para que la comunicación se realice. Si uno de los dos fotones cambia de estado, automáticamente el otro colapsa y eso les permite identificar que hay un extraño en la transmisión. ¿Sí? Aquí en la interacción cuántica y en la física cuántica se da un proceso muy especial, digámoslo así, y es que las condiciones de funcionamiento son excesivamente complejas. Ese excesivamente compleja significa que al menos que haya, lo decía Edgar hace poquito cuando hablaba de bueno, los sniffers y todo esto, si ya hay alguien escuchando la conversación, automáticamente eso va a hacer que el valor de la partícula colapse y que ya la partícula que está enlazada en el otro lugar también colapse, con lo que ya esa transmisión se dañó. Y pues por supuesto los que estén involucrados en la transmisión se dan cuenta que alguien está escuchando su comunicación. ¿Listo? Este es uno de los, digamos que características de la computación cuántica que hacen más importante el tema de la velocidad. O sea, el tema de la velocidad está muy ligado al entrelazamiento cuántico. Ese Luis, entrelazamiento, dime, Edgar. regresemos porque eso me quedó sonando. Entonces, en ese tema de comunicación cuántica, como tú dices, tenemos una conexión fibra óptica Sí, Colombia-Australia y está funcionando, los fotones están bien. Cuando alguien se conecta, Big Brother se conecta a escuchar, al hacer eso, inmediatamente afecta el estado cuántico de alguna de las dos partículas y entonces así es, la comunicación cierra inmediatamente. ¿Significa así es. entonces que el tema de encriptación, que es lo que estamos hablando aquí, ya no es necesario cuando estamos hablando de pura cuántica? No, por supuesto, sí es necesario. Aquí estamos hablando todavía de un híbrido, ¿no? Listo. Estamos hablando, la comunicación la mando por un canal convencional, el mensaje, y la clave la mando por un canal óptico, por un canal cuántico a través de fotones. De tal manera que cuando llegan aquí a mi equipo para recibir, y de hecho los están vendiendo, no sé el costo, pero de hecho están vendiendo esos dispositivos. Y ya hay empresas en la nube que están ofreciendo los servicios de esa manera, ¿sí? En este orden de ideas, pues digamos que no es, y pues vamos a ir más adelante a eso, que necesariamente yo desaparezca el tema de la encriptación como un tema clave para la protección de la información, ni más faltaba. ¿Sí? Claro, Y claro. vamos a mirar ahora cómo se da el proceso de cifrado. Aquí apenas estábamos haciendo un proceso de validación de las claves contra el mensaje cifrado que viene a través de otro canal.
Perfecto. ¿Listo? Entonces, aquí una pregunta de Oscar Arias y es muy Sí. interesante, porque él dice, ¿qué tal que comencemos con estos temas de comunicación cuántica? Entonces, ¿qué pasan con los switches y los routers? Porque obviamente, pues ellos modifican, van a modificar las partículas, o sea, vamos a ver unos equipos diferentes a los que ya conocemos como switches o routers. ¿Tiene En que el ver? tema, en el tema de transmisión, por supuesto. En el tema de transmisión, lo que nosotros conocemos tradicionalmente, nuestros switches, nuestros routers, nuestros mismos modems van a tener unas diferencias radicales si hablamos de la transmisión cuántica. Ojo con esto porque aquí hay dos puntos, los vamos a ver más adelante, y es cuándo lo cuántico se convierte en clásico, ¿sí? Y hasta qué momento el sistema es cuántico y a partir de qué momento el sistema ya me entrega valores discretos para tratarlos como valores clásicos. Perfecto, ¿Listo? gracias. Listo. Bien. Continuamos. Otro elemento de la computación cuántica que también marca una enorme diferencia frente a lo que conocemos nosotros en la actualidad es lo que se conoce como la superposición cuántica, ¿sí? La superposición cuántica, ¿a qué hace referencia? Nosotros tenemos en la actualidad los bits. Un bit es 0 o un bit es 1, ¿sí? Cuando hablamos de mecánica cuántica y cuando hablamos de física cuántica, el bit puede ser 0 o puede ser 1. ¿De qué depende? Depende del momento en el que yo lo mire, ¿sí? Aquí, por eso hablamos de probabilidades. La interacción cuántica es meramente probabilística, no determinística, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de nuestra mecánica clásica y hablamos de nuestra física clásica, pues estamos hablando de determinismo, ¿sí? Determinamos, es 0, es 1. No, en la interacción cuántica todos son probabilidades. A partir de esa probabilidad y con base, digamos que en ese criterio de probabilidades, entonces nosotros evaluamos algunos elementos, permítanme 2 segundos, evaluamos algunos elementos que son claves para esto. Permítanme por favor un momento. Aló. Excúsenme que el problema no era cuántico, el problema era de capa 8. La multitoma se reseteó sola. Bien, entonces, la interacción cuántica, a partir de este proceso, de este estado de superposición, es clave para la velocidad de todos los cálculos que se hagan a través de computadoras cuánticas. Por eso, queridos asistentes, nosotros no vamos a encontrarnos el Q iPhone ni el Q Samsung 10, ¿sí? Porque los criterios de procesamiento de información que tenemos para elementos tan sencillos como abrir el correo, como estar en esta presentación, pues no tienen absolutamente nada que ver con los procesos que se desarrollan a partir de la mecánica y de la física cuántica. Son procesos totalmente diferentes, ¿sí? Entonces, estamos hablando de una interacción probabilística, no determinística. Ya vamos a ver más adelante a qué hacemos referencia con eso de la probabilidad. Sin embargo, los que conocen algo de física y conocen la ecuación de Schrödinger, ¿sí? Que habla del principio de incertidumbre, pues ya nos empieza a marcar un derrotero, un camino. ¿Listo? Ese camino, ¿a qué nos va a llevar? Ojo con esto. El estado de la partícula puede ser 0, puede ser 1, dependiendo del momento en el que lo mire, o si no lo estoy midiendo, va a ser indeterminado. Ese indeterminado, ¿qué es lo que va a permitir? Que usted haga múltiples combinaciones sin afectar el estado de ese sistema cuántico en una unidad de tiempo, de tal manera que los valores que se van a almacenar son los valores que satisfacen la medición que usted está haciendo o el resultado que usted está esperando. ¿Sí? O sea, cuando nosotros, y por supuesto esto va a cambiar el concepto de cómo se programa, ¿sí? Yo no voy a escribir un programa en C o en C++ o en Java para una computadora cuántica. Aquí el tema va a ser bien diferente. ¿Por qué? Repito, por este tema también de la superposición, ¿sí? Y por el no determinismo. Repito, estos son probabilidades las que van a estar manejando permanentemente estos estados cuánticos. Continuamos.
Seguimos hablando de la superposición cuántica y el ejemplo más sencillo de la superposición cuántica es el ejemplo que de pronto algunos conocen en física del gato de Schrödinger, ¿sí? Que pues nos marca una probabilidad 50-50. ¿Qué es el experimento del gato de Schrödinger? Rápidamente. Él dice, bueno, pues él nunca metió el gato entre la cápsula, ¿no? Para que no, pues, vayamos a preocuparnos los defensores de los animales. Pues es una suposición que él hizo respecto al experimento. Dijo, si metemos un gato en una cápsula, y ponemos un isótopo radioactivo y ponemos un interruptor para que el gato rompa el interruptor y el isótopo radioactivo se libere, pues el gato va a morir. Pero si el gato no oprime la cápsula, o sea, si el gato no oprime el interruptor, pues el gato no va a morir, ¿sí? Entonces, mientras que yo no mire el sistema, la probabilidad de que el gato esté vivo es 50% y la probabilidad de que el gato esté muerto es otro 50%. La única forma de que el sistema tome un valor discreto, o 0, muerto, o 1, vivo, es que yo abra el sistema y mire cómo está el gato. Me explico un poco mejor allí en este tema de cómo se genera el valor 0 o 1 de un sistema cuántico. Entonces, cuando yo ya abrí el sistema y miro cómo está el gato, pues ya cambio de un sistema cuántico a un sistema clásico, porque ya digo, el gato está vivo o digo, el gato está muerto. Esa es la diferencia puntual entre los sistemas de computación cuántica y los sistemas de computación clásica. ¿Esto qué va a permitir? Que mientras el sistema está operando, está haciendo todas las combinaciones posibles sin que los qubits tomen un valor discreto. Solamente van a tomar el valor discreto cuando terminan los cálculos y o cuando encuentran un valor específico que satisface los resultados esperados. ¿Cómo se logra la superposición cuántica? Se hacen simplemente, se activan, ya vamos a mirar más o menos los diseños de estos computadores, con láseres de precisión o microondas que se apuntan a las partículas que están o que se desean poner en superposición. Esta parte inferior, permítanme un momento, si esto me permite ampliarla. Esta parte inferior es el mejor análisis que nosotros podemos hacer de un sistema clásico de la izquierda, la línea azul, contra un sistema cuántico, ¿sí? Si nos damos cuenta, el sistema clásico evalúa una sola condición por vez, mientras que el sistema cuántico las está evaluando todas de forma simultánea. Entonces, en la misma unidad de tiempo, el sistema clásico evaluó una sola condición o una sola posibilidad. El sistema cuántico evaluó, por ejemplo, en esa matriz de n por n, evaluó todo el resultado ya de la matriz. Esa es la diferencia puntual entre uno y el otro, un tipo de cálculo y el otro tipo de cálculo. Digamos que eso es lo que le da la ventaja significativa a la computación cuántica con respecto de la computación clásica o la computación tradicional. ¿Listo? Los qubits, que pues digamos que son los bits cuánticos, vamos a encontrarnos todos con una sorpresa, ¿no? Nuestros bits clásicos no son tangibles, o sea, son 0 o 1, pero yo no cojo un aparato y digo, esto es un qubit, ¿sí? Aquí, en la computación cuántica, los qubits sí son dispositivos electrónicos, ¿sí? Y esos dispositivos electrónicos son sobre los que se van a aplicar los láseres o los microondas para hacer que entren sus átomos, específicamente los fotones, en estado de superposición y se puedan empezar a hacer las combinaciones que yo necesito de acuerdo pues a cómo se esté programando el circuito, ¿sí? Aquí se representa, ¿sí?, los estados de un qubit basados en la polarización de un fotón. Vean una cosa, la esfera como tal me muestra que el fotón nunca está en un estado definido. Él siempre va a estar variando de estado. ¿Cuándo va a tener un estado definido? Cuando yo termine el proceso, o sea, cuando ya este sistema ya pase de lo cuántico a lo clásico, pase de lo cuántico a lo discreto. Ahí ya voy a sacar un 1 o voy a sacar un 0 como el valor que está representando ese qubit. ¿Listo? ¿Qué sucede con esto entonces? Y devolviéndonos un momentico a la presentación anterior y a este diagrama que me parece tan interesante para que lo comprendamos. Los qubits trabajan en un modo que se llama paralelismo cuántico. ¿Qué significa el paralelismo cuántico?
que ellos pueden ir haciendo las combinaciones de valores por parejas de qubits de forma simultánea. O sea, ellos están haciendo en la misma unidad de tiempo, por ejemplo, esa pareja de qubits está haciendo todas las combinaciones entre ellos. Las combinaciones que satisfagan unos requisitos. Y al final, cuando encuentran el camino, digámoslo así, correcto, pues el qubit toma el valor 0 o el qubit toma el valor 1 para que ya lo podamos sacar y lo podamos representar mediante nuestras técnicas clásicas de representación de información. ¿Listo? Entonces, ese paralelismo cuántico que hace, pues que los bits puedan simultáneamente hacer 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, ¿listo? Y eso, por supuesto, es lo que hace la potencia del cómputo cuántico. Adicional a la superposición, pues el tema de que las combinaciones de qubits en una misma unidad de tiempo evalúen todas las posibilidades, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. ¿Listo? Y de esas 4 posibilidades, la posibilidad que satisface la condición que se está pidiendo es la que va a determinar cuál es el valor que cogen esos qubits. ¿Listo? Aquí a la derecha, yo, pues, perdónenme, no hablé de una empresa, de una startup, que más adelante vamos a hablar de las empresas, pero dejé de lado esta, pues, porque no tenemos todavía mucha información al respecto, llamada Rigetti Computing, ¿sí? Este es un chip de 8 qubits, un procesador de 8 qubits construido por la empresa Rigetti. Rigetti es una de las empresas que viene compitiendo fuerte en el mercado, en el mercado de la computación cuántica. ¿Listo? Bien, entonces decimos, pues los bits convencionales, los clásicos, están en modo discreto, nuestros qubits siempre estarán en modo continuo. ¿Listo? Bien. Hay unas condiciones específicas para lo que tiene que ver con el funcionamiento de las computadoras cuánticas y con el funcionamiento de un sistema cuántico para el procesamiento de información, ¿sí? Todas esas condiciones específicas apuntan a que, pues primero, la interacción es absolutamente controlada, o sea, aquí no hay nada que se pueda salir de control. Lo que me pasó ahorita, que no hay, es que la multitoma estaba en reset y no me di cuenta. No, eso no puede suceder en una computadora cuántica para nada. ¿Listo? Las temperaturas en las que deben interactuar esas partículas cuánticas son temperaturas cercanas al cero absoluto. Sí, por eso les decía, ¿no? No es que vamos a tener dentro de poquito el iPhone Q aquí en la mano, 4 o 5 años, pues porque definitivamente, pues ese no es el principio de funcionamiento y eso no va a pasar. Pero repito, ya, y vamos a hablarlo más adelante, ya hay adelantos y hay cosas interesantes de revisar frente a esa comercialización. ¿Listo? Las condiciones de vacío son condiciones de vacío también absolutas. No puede haber la más mínima alteración, lo que veníamos hablando hace poco, no puede haber absolutamente nada en el espacio de esa interacción cuántica, porque si aparece algo en el espacio de esa interacción cuántica, los qubits colapsan y ese proceso muere. O sea, pues los qubits no mueren, ¿no? Ni se dañan, ¿no? Pero básicamente el proceso o la tarea que están desarrollando ya se debe descartar. ¿Listo? Dentro del proceso de los qubits, ¿sí? Hay un elemento clave y es el elemento que conocemos con el nombre de la decoherencia. ¿Mm? ¿Qué es la decoherencia? La decoherencia puede ser mala para un sistema cuántico, pero es la que nos permite a nosotros obtener los valores continuos. ¿Sí? ¿Cuándo se presenta la decoherencia? La decoherencia se puede presentar por una alteración, entonces lo que hablábamos hace poquito de los sistemas con los que están transmitiendo ya fotones a través de fibra óptica para asegurar claves, ¿sí? Entonces se presentó decoherencia cuando el qubit que estaba en Australia cambió su valor, perdón, ya dejó de estar funcionando y entonces el qubit de Colombia automáticamente cayó también, entonces hubo decoherencia cuántica. ¿Sí? Ese sistema de esos 2 qubits desapareció, ya fue decoherente. ¿Por qué? Porque se presentó una alteración en el medio que hizo que los valores de esos qubits, no es que los valores, no es que los valores cambien, es que el qubit colapsa. El qubit colapsa, el qubit deja de tener cualquier valor, el qubit ya no representa nada. ¿Listo? Entonces, se afecta el tiempo, por supuesto, se presenta un sol, y aquí es clave lo siguiente. Hablábamos entonces ahorita con Edgar y con ustedes, cuando el sistema cuántico se vuelve clásico, cuando todo el sistema ya abandona su coherencia cuántica y se convierte en un sistema clásico meramente. Cuando el sistema se convierte en sistema clásico fue porque abandonó la decoherencia cuántica. ¿Y qué va a pasar? Que entonces ya no voy a sacar los valores de los qubits,
sino que los qubits toman el valor que tenían en el momento en el que yo genero esa decoherencia y pues ya me van a entregar un valor de bits clásicos, o ceros o unos. ¿Listo? Entonces, ese cuanto físico se convierte en un valor clásico que puede ser cero o que puede ser uno, ya dependiendo de cómo estuviera en el momento que se generó la decoherencia. Entonces, aquí es clave eso, ¿por qué? Porque esos valores clásicos, pues, son los que nosotros podemos interpretar ya bajo nuestros sistemas de cómputo tradicionales y sobre los que vamos a poder trabajar, ¿sí? Cuando me hacían la pregunta de los switch, de los routers y de los dispositivos de transmisión de datos, pues posiblemente durante algún tiempo más nosotros vamos a seguir trabajando con dispositivos de transmisión de datos como vienen funcionando en la actualidad, porque vamos a hacer que el sistema cuántico sea decoherente en un punto y después de esa decoherencia, pues vamos a sacar los bits y ya vamos a trabajar con los bits como tradicionalmente lo hemos venido haciendo. A posteriori, pues, nos imaginamos, esta es una carrera que tiene mucho desarrollo a futuro, pues esto va a tener que cambiar y casi que los buses cuánticos de los que vamos a hablar ahorita serán los que se van a encargar de hacer la transmisión de datos cuánticos entre sistemas que puedan estar muy lejanos entre sí. ¿Listo? Aquí es una cosa clave entonces. mm, Este circuito que tenemos en la parte inferior nos permite identificar el circuito que se utiliza, ¿sí? Para hacer la conversión de un cuanto físico, de un cuanto, perdón, a un valor físico normal. Este es el diseño del circuito. ¿Listo? Permítanme un momento si buscamos por aquí. Yo creo que tengo el diseñito el dibujito del circuito está por aquí a la mano. Permítanme un momento, si lo encontramos, podemos hacer el análisis un poquitico menos que en la miniatura. Em, Listo, allí me están viendo el dibujito. Solamente el que tenías. Ah, la presentación de PowerPoint, no el Exacto, dibujo. exacto. Ya dame un minuto, miro si podemos cambiar un momento. No me permitió, no me permitió hacerlo. Dame un minuto. Intentamos aquí cambiarnos rápido. Ya. Mm, Está en pausa la función de compartir pantallas. Ya, detener compartir. Ya, dame un minuto, por favor. Eh, vamos a hacer el análisis de, este es el circuito. ¿Ya lo están viendo? Ahora sí. Gracias. Este es el circuito a través del que se hace la conversión, o sea, finaliza el proceso de coherencia, ¿sí? Y se da la salida ya a un bit normal. ¿Sí? Es un circuito bastante complejo, por supuesto, ¿sí? En el que pues viene una señal de generación, vienen unos transistores, otra serie de cosas, viene la transmisión del qubit, viene la compuerta lógica que está dentro del qubit, viene la salida, bueno, se hace aquí a través de otra compuerta una conversión, este dilution refrigerator es como todo el sistema de enfriamiento del sistema, se hace todo este proceso y aquí volvemos a sacar ya un bitcito normal, ¿sí? Este es el procesador cuántico. Esta es la parte que viene cuántica y esta es la parte ya de la mecánica de la física clásica que conocemos normalmente, ¿sí? ¿A dónde llegamos en este momento cuando se da la decoherencia? O sea, cuando el qubit ha hecho su proceso y cuando ya salen los bits que yo necesito para pues la información que estoy procesando. ¿Bien? Una Listo. pregunta Eh, estúpida sí, aquí Edgar, rapidito. claro. Me imagino es el tamaño de este Ya, diseño que estamos ya hablando. vamos a mirarlos, ya Ah, vamos a bueno. mirarlos. Gracias. Ya vamos a mirarlos. Permítame un segundito. Vamos a mirar entonces, cuál es el tamaño de estos sistemas realmente. ¿Listo? Ya vamos a hacer un análisis del tamaño de estos sistemas. Permítame un segundito. Ya, bien, entonces, pues este es el circuito.
esta línea de tiempo, pues vamos a poner solamente tres apuntes puntuales. Pues esta es historia. Benioff diseñó una computadora cuántica con base en la máquina de Turing. Este señor Richard Feynman decide llamarla computación cuántica, antes no existía. En 1985, Deutsch describió el funcionamiento de una computadora cuántica. Este funcionamiento todavía está vigente. Lo que compartió Deutsch, lo que hizo Deutsch como diseño está vigente. Hay algo clave que tiene que ver con esta presentación y es qué pasa en 1994. Peter Shor dijo cuál era el algoritmo para factorizar enteros muy grandes con computadoras cuánticas. O sea, esa es la preocupación real. ¿Por qué es la preocupación real? Porque el algoritmo ya está hecho. O sea, el algoritmo que nos permite romper la criptografía de RSA ya está generado para números muy grandes. Cuando miremos ahorita lo de criptografía, pues vamos a encontrarnos cómo se está dando RSA, pero el algoritmo ya está diseñado. ¿Listo? En 2007, este es un hito clave, D-Wave es una compañía de computación cuántica de Canadá, presenta un chip de computación cuántica que puede resolver sudokus. Aquí tenemos digamos que ha ampliado ese chip, Edgar. Este es el chip, pero esto realmente no ocupa más de 4 o 5 centímetros. Bueno, esto fueron unas pruebas de Google. IBM pone algunos de sus prototipos de procesadores en 2016, procesadores cuánticos en Internet. D-Wave también lo tiene, por ahí les paso el enlace ahorita, para que cualquiera pueda experimentar, diciendo que pues, los programadores deben prepararse para escribir código cuántico. Rigetti, en 2017, pues genera su propia planta de fabricación de computadoras cuánticas para construir prototipos de hardware y pues competir con Google e IBM. Y el último hito, que pues es el que nos tiene hablando un poco más de este tema, es el anuncio de Google que logró romper la supremacía cuántica con el chip o el procesador llamado Sycamore. Este es el diseño, este es el dibujo de ese procesador. Esta X que está en blanco, estos más son qubits. Esos son los qubits. Los azulitos son las uniones de los qubits para que los qubits se entrelacen. Y este más es el qubit que cuando estaban trabajando ellos dejó de funcionar. Por eso el cálculo de la supremacía cuántica lo rompieron con un procesador de 53 qubits y no de 54 qubits. ¿Ok? Listo. Em, Vamos a mirar, respondiendo a la pregunta de Edgar, este que está en la mano izquierda, bueno, sí, izquierda, derecha, izquierda parece, de este señor, este es el procesador cuántico de Google que se llama Sycamore. O sea, este es el tamaño encapsulado. Este es el tamaño del procesador encapsuladito para poderlo poner en la máquina. ¿Listo? Estos son los pines ya de conexión al dispositivo de enfriamiento, al dispositivo de evasivo, al dispositivo de transmisión de datos, todo eso. Aquí adentro de este encapsulado están los qubits. Están los qubits con el diseño que nosotros vimos hace poquito, ¿sí? Con este diseño que está por aquí atrás, con este diseñito que está por aquí atrás, este dibujo que está aquí atrás, perdónenme, es el dibujo de los qubits que están metidos aquí adentro. ¿Listo? ¿Qué sucedió con este tema de la supremacía cuántica? En septiembre, yo, pues porque estaba trabajando en el tema, encontré también en el Financial Times el artículo que hablaba de la supremacía cuántica, pero pequeñito, una hojita nomás. Sobre las 2 de la tarde lo leí, cuando lo fui a descargar para traducirlo sobre la noche, ya no estaba. Todos entramos en pánico, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó con esto? Ya luego informaron que alguien del equipo de trabajo de Google lo había filtrado, pero que ese no era el paper real, que tocaba esperar a que se hiciera público, y ya he terminado octubre en la revista Nature salió publicado pues todo lo que es el paper en el que hablaban de la supremacía cuántica. ¿Qué es la supremacía cuántica? Vean, que lograron hacer un proceso que con una computadora la más veloz del mundo en este momento, que es la IBM Summit, computadora clásica, el proceso que en apariencia con Summit se demoraba 10.000 años, con este procesador cuántico, con Sycamore, se demoró 300 segundos. ¿Sí? Entonces, ese es un salto cuántico, por eso les decía, aquí la diferencia es enorme. ¿Por qué? Pues porque, por supuesto, o sea, estamos hablando de 10.000 años con este dispositivo a 300 segundos con este dispositivo. ¿Sí? Por supuesto, no fue un cálculo de los cálculos que hacen las computadoras de uno para renderizar un video, cualquier cosa de esas, o diseño asistido por computador, ¿no? Es un cálculo del que vamos a hablar ahorita, que es un cálculo pues bastante complejo de n probabilidades, ¿no? Este es el dibujo, ya, perdónenme un segundito. Este es el dibujo no, la fotografía del procesador sin encapsular.
O sea, el procesador Sycamore, que es este, de Google, viene metido en este encapsulado para poderlo conectar a la computadora, ¿ok? Bien. Em, ¿Qué sucede? Pues que cuando aquí todo lo que se procesa aquí adentro es cuántico, pero ya en la salida, pues todo se vuelve clásico normal, ¿sí? Esta es una vista de las salidas que ellos obtuvieron cuando se hizo el proceso de la supremacía cuántica, ¿sí? Estas salidas o estos valores que ellos obtuvieron, pues fueron los que les permitieron ya por primera vez mostrar un resultado de una operación específica que salió de esa computadora cuántica llamada Sycamore, ¿sí? ¿Cómo funciona esto? Y digamos que respondiendo un poquitico a las preguntas que todos van a tener. Esto funciona de la manera más sencilla porque aquí ya no tenemos transistores, ¿sí? El qubit realmente es un circuito resonador, un timbre, si lo ven, un circuitico ahí, eh, que tiene un condensador y un inductor. Todos los qubits son eso, condensadores e inductores. Pues por supuesto a miniatura, ¿no? Con muy alta escala de integración. Pero digamos que basados en este principio, es que están funcionando los qubits. ¿Ok? ¿Listo? Los datos cuánticos o los estados cuánticos que se necesitan para un qubit, pues tienen que estar muy separados en esa escala cuántica, ¿sí? Y pues deben permitir una fácil manipulación. En Google, pues básicamente utilizan los dos estados cuánticos más bajitos en el circuito resonador. O sea, los estados cuánticos mínimos, igual el consumo de corriente, pues desde ahí no, es básicamente intercambio por electromagnetismo, entonces, pero el resto de máquina funciona con altísimos voltajes, ¿no? Bien, Luis, una esta, pregunta, una señor, pregunta. ¿Esto cómo afecta o cómo se mezcla con el famoso AI, con Artificial Intelligence o inteligencia esto artificial? tiene una combinación total con la inteligencia artificial, o sea, el salto que estamos por dar en el mundo cuando ya esto sea mucho más eficiente, digámoslo así, es enorme, Edgar. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial tiene que evaluar probabilidades para tomar decisiones, ¿cierto? Entonces, esa evaluación de las n probabilidades hechas con una computadora tradicional, pues puede tardarte en el caso de Watson, qué sé yo, no sé cuánto se esté tardando Watson para aprender algo, ¿sí? Pero si se hiciera con una computadora cuántica, pues ese aprendizaje podría darse en milisegundos, ¿sí? Digamos que la inteligencia artificial, cuando esto ya esté mucho más, sea mucho más eficiente, tiene que tener un salto enorme, enorme. O sea, lo que nos espera en el futuro, pues si logramos estar vivos y bien para verlos, es una cosa que pues yo no quiero imaginarme aún. No, sí, esto, por eso digo, porque esto da miedo, porque estuvimos hablando no hace mucho, no me acuerdo con quién estuvimos hablando acerca de inteligencia artificial y que la idea es que ellos no pueden actuar, eh, ellos actúan de acuerdo a lo que la información que uno le entregue, ¿no? Claro, Para que ellos se comiencen a a capacitarse, pero ahora si sí, comienzan a aprender. mezclar esto con cosa cuántica, o sea, ya no estamos hablando algo lineal, estamos hablando, como dijeron ahí, Probabilidades. de 10.000 a 300 segundos, da miedo, porque no creo que estamos listos para tener una solución de inteligencia artificial cuántica. Así es, así es. Bien, esta vista, estamos hablando de la competencia está dura, hay tres empresas que trabajan duro al respecto. Desde mi perspectiva y por lo que conozco, yo siento que Google se basó en la computadora D-Wave para empezar a hacer su propia computadora, porque Google más o menos en 2016, 2015, con la NASA, tomaron la computadora D-Wave o compraron, digamos que, o bueno, le pidieron a D-Wave que trabajaran en equipo para en los laboratorios de la NASA probar la computadora D-Wave, ¿sí? Este es el chip, el que vemos aquí, perdónenme, lo ampliamos, este es el chip. Preguntaban, esta es la instalación del chip en toda la estructura, en toda la carcasa, si cabe la palabra, y excúsenme por favor. Y ya este es, véanlo, el computador, o sea, el chip instalado sobre su estructura para hacer todo el tema del procesamiento de información, todo el tema del vacío, todo el tema de la cámara de frío, toda esta situación. O sea, todo este es todo excúsenme que no encuentro el término preciso, pero voy a utilizar un término, andamiaje. Todo este es el andamiaje que soporta el funcionamiento de este procesador.
O sea, este es el procesador cuántico de esta computadora D-Wave. ¿Listo? Esto fue lo que hicieron, esto es instalado allí en el laboratorio de pruebas de la NASA. Este es un chip cuántico. Este es un chip cuántico de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 qubits, ¿sí? Esto es un qubit. Esto que vemos aquí en el dibujito, esto es un qubit. Allí está señalado, ¿sí? Y ya luego esos qubits pues se encapsulan en el chip como está y ya luego el chip se mete dentro de su socket y ese socket pues viene con todas estas conexiones, ¿no? Las conexiones iniciales a partir de cables de fibra óptica, lo que llaman ellos buses ópticos, y por supuesto ya después de que han logrado la decoherencia y que ya tienen los valores de salida ceros y unos, pues ya a través de cobre, ¿no? Como lo conocemos. El que esté interesado en participar, D-Wave tiene abierto, digamos que su portal para que ustedes se registren, ¿sí? Y con ese registro, aquí está, permítanme, voy a copiarlo en el chat. Espérenme un segundito. Voy a copiarlo en el chat para que los que estén interesados, pues hagan el registro. Hay tutoriales, hay acceso a computación cuántica en la nube para hacer pruebas, hay cursos de programación y otra serie de cosas para que pues nos vayamos poniendo un poco más, digamos que en la órbita de poder comprender cómo funciona la, la computación cuántica. Entonces, digamos que en ese orden de ideas, pues está toda la posibilidad de que participemos, de que nos inscribamos allí, entremos y empecemos ya de una vez a explorar ese mundo de la computación cuántica. Sé que IBM también tiene disponible el registro de usuarios para los usuarios que estén interesados en explorar con sus computadoras cuánticas. Entonces, no tengo aquí a la mano el de IBM, pero les compartí el de D-Wave, que pues es una de las startups, una startup canadiense que primero empezó a trabajar con esto. ¿Listo? Este es el computador de Google. Lo mismo la pregunta que hemos venido haciendo. Este es el chip. El chip se encapsula aquí dentro de esta instalación, digámoslo así. Y este chip se pone aquí en la parte inferior de lo que es ya todo lo que el andamiaje de la computadora. ¿Listo? Este es la computadora cuántica de Google. Esta es una de las computadoras cuánticas de Google. Él es el presidente ejecutivo de Google, Sundar Pichai. ¿Listo? Y está pues en los laboratorios. Ellos pues no nos alcanza el tiempo para hablar de todo el hito de la supremacía y IBM dice que sí, perdón, dice que no, Google dice que sí, IBM dice no, pero es que nuestra supercomputadora lo puede hacer en 3 días, entonces igual de 3 días a 300 segundos la diferencia igual es enorme, ¿sí? Pero de todas formas IBM dice que lo pueden hacer en 3 días, pero no lo han hecho, ¿sí? Esa es como el resumen de esa discusión, que pues Sundar Pichai la transó de esa manera. Dijo, listo, si pueden hacerlo en 3 días, pues háganlo por favor en 3 días y muestren los resultados. No hay problema. Por último, tenemos de esta hay una noticia súper importante. Listo, esta es la computadora cuántica de IBM, la IBM Q, ya en condiciones de funcionamiento. O sea, ya esa carcasa que ustedes vieron hace poquito, que era la de Google, está cerrada ¿en dónde? En este cilindro. Dentro de este cilindro tiene que funcionar la computadora cuántica. Las condiciones de funcionamiento de frío extremo y de vacío no nos dan la posibilidad de que funcione en otro lado. ¿Listo? Y este año IBM estaba vendiendo computadores cuánticos en el CES, en el Consumer Electronic Show de 2019, creo que se hizo en Las Vegas. Estaban vendiendo ya computadoras cuánticas. Entonces, pues el que esté interesado hace su registro allí en IBM y le preguntan para qué y cómo. Creo que, pues eran computadoras cuánticas de 20 qubits. ¿Listo? Hay empresas de automóviles, la NASA, por supuesto, empresas que trabajan mucho en física de materiales, empresas farmacéuticas que están ordenando o que ya están trabajando con sus computadoras cuánticas. ¿Listo? Digamos que ahí nos desprendemos un poquitico de lo de la computación cuántica. No sé si hay alguna pregunta para en- entrar a hablar rápidamente de criptografía. No, por ahora no. Listo, perfecto. Muchas gracias. Em, con motivo del ¿cómo es que se llama este día? ¿No? El Black Friday, ¿sí? O el Cyber Friday.
muchos hicimos compras en línea. No, yo no me incluyo en ese momento en esas compras en línea. ¿Qué sucedió? Pues esas compras en línea requieren de una autoridad certificadora y necesitan de una clave pública y de una clave privada, ¿cierto? O sea, hay intercambio de claves a través de medios. A través de medios que son públicos, por supuesto, ¿cierto? Digamos, esta es una gráfica rápida de cómo se intercambia la clave cuando yo le hago la compra al comercio, pero cómo para que yo esa compra, cómo, o sea, qué proceso transparente para el usuario se hace para que esa compra sea validada, ¿cierto? Con mi tarjeta de crédito, lo que sea. Entonces, yo hago la compra, tran, cuando digo pagar, ingreso los datos de mi tarjeta de crédito, lo que sea. Entonces, se va a una autoridad de registro. Esos datos de la autoridad de registro llegan, se verifica si soy yo o no, y entonces le hacen la solicitud a la autoridad de certificación para que expidan el certificado. Esa autoridad de certificación expide el certificado que va a mi computador, eso es en milisegundos, por supuesto, y ese certificado, acompañando mis datos, se va al almacén que me está haciendo la venta o a la empresa que procesa la venta para ese almacén. ¿Cierto? Entonces, ¿qué viaja? Pues baja el mensaje con mi firma digital y la copia del certificado de clave pública. ¿Sí? ¿Qué hace la autoridad de certificación? Actualiza la información en una autoridad validadora, ¿cierto? Cuando le llega al comercio la petición mía de la compra, ellos lo primero que hacen es solicitarle a la autoridad validadora que valide el certificado que está acompañando mi firma. Si la autoridad validadora, como ya actualizó la información de la autoridad de certificación, dice, oiga, si ese certificado fue expedido a Luis Francisco, entonces valídele su compra. Entonces ellos le devuelven al comercio la autorización que dice si esa compra es válida y entonces eso se demora un minutico más y ya me aparece ahí en el correo electrónico ahí que ya fue aceptada la transacción, ¿cierto? Esto todo se hace con qué? Con clave pública. ¿Y la clave pública con qué se hace? Se hace con un protocolo que se llama Rives Shamir Edelman o RSA. ¿Listo? El proceso es muy simple. La verdad, el proceso es muy simple. No voy a detenerme aquí porque estamos sobre el tiempo. Vamos a hablar cómo se rompe este proceso. ¿En qué se basa esto? Se basa en la factorización de números primos, ¿sí? Se basa en factorización de enteros. Los primeros enteros que son números primos. Y esos números primos se multiplican, ¿cierto? Se calcula un valor que es n, que es p por q, los dos primos básicos, ¿sí? Se calcula la función de n, que es p menos 1 por q sobre 1 por q menos 1, se selecciona un valor aleatorio que tal que 1, bueno, que esté entre 1 y el valor de la función, y que el máximo común divisor de la función y de ese número que se calculó sea igual a 1, ¿sí? Se calcula un número d, tal que d por mod, el valor de la función sea igual a 1, y entonces se genera una clave pública, que es E y N, y una clave privada, que es D y N. Vean que N es común a ambas, ¿sí? Entonces, ¿el mensaje cómo se cifra? Se cifra con M, el mensaje, a la E, ¿cierto? Este valor E que se seleccionó aquí, mod N, o sea, se aplica la función mod sobre el valor N que tenemos por aquí, que es el producto de P por Q, y para descifrarlo, ¿cierto? ¿Cómo se descifra? Entonces se eleva C, que es el mensaje cifrado, a la D, mod N. Es relativamente simple. ¿Qué pasa? Pues que romper RSA, pues permítanme un segundito, que romper RSA desde esa perspectiva, ¿sí? Desde la perspectiva matemática, pues es relativamente sencillo. Lo que pasa es que si los números son muy grandes, ahí empezamos a sufrir, ¿cierto? ¿Qué se hace? Se factoriza n, que es la clave pública, entonces yo cojo en la transmisión la clave con un sniffer o algo, logro leer esa clave, ¿sí? La factorizo, ¿sí? Y después de esa factorización que obtengo, pues P y Q, calculo la función de n, P menos 1 por Q menos 1, y calculo D tal que D emot la función sea igual a 1. No olviden que este es público, y obtengo la clave privada, que es este D, que ya lo calculé, y el valor de n, que pues era el valor básicamente que estaba viajando como clave pública. ¿Listo? Aquí hay un ejercicio matemático, dos números primos, P igual 7, Q 17. Los que tengan tiempito, los que quieran hacerlo, pueden validarlo. Esto, por supuesto, es con numeritos muy pequeños, ¿no? Estamos hablando de primos muy pequeños, vean, 7 y 17, ¿sí? Por supuesto, ya en la medida que este algoritmo ha ido mejorando, pues se han generado mensajes con, claves muy largas. Estos son realmente pequeñitos, ¿no? ¿Listo?
se calcula n, bueno, se calcula el valor de n, seleccionamos los dos números primos, p y q, se calcula n, que es el producto de p por q, 119, se calcula la función de n, que es p menos 1 por q menos 1, eso da 96, seleccionamos un valor e, que esté tal que haga que e esté entre 1 y la función de n, y que el máximo común divisor de la función de n y de e sea igual a 1. Entonces, en el ejemplo tomamos que e es igual a 5, calculamos d, tal que d por e la función sea igual a 1 y encontramos que d es 77. Entonces ya con ese 77 calculamos la clave pública, el 5 que lo teníamos aquí y el 119 que es n, ¿vean? Y la clave privada, que ya la calculamos aquí el valor de la clave privada, que fue un d, tal que d mod la función, d por e mod la función sea 77. Bueno, mejor dicho, sea 77, no, es que el 77 salió de aquí, de este cálculo que se hizo. ¿Listo? Aquí ya obtenemos la clave pública y obtenemos la clave privada. En este ejercicio se demuestra, digamos, que si yo quiero cifrar el mensaje, un mensaje cifrado que quiero mandar el número 19 al destinatario y quiero cifrarlo con RCA, pues, ¿cuál es el proceso del cifrado con RCA? ¿Qué es lo que sucede? Y digamos que porque es la preocupación fundamental que nosotros tenemos, ¿sí? Que Rivers-Samira-Hellman, ¿sí? Es un algoritmo que ya se pudo romper. ¿Y en qué se basa? Se basa en la dificultad de factorización de números muy grandes, ¿sí? Ellos, de hecho, Rivest, habían publicado un desafío para que el que fuera capaz de romper un número de 129 dígitos hexadecimales, aquí a la derecha está el número, perdón, hexadecimales no decimales. Este es el número que ellos propusieron como desafío, ¿sí? Alguien que pueda factorizar ese número. ¿Sí? Y resulta que ya lo rompieron. O sea, ya una pareja, ya un grupo de personas rompió la seguridad de RCA 129 porque hallaron los factores primos. Estos son los dos factores primos de ese número. Digamos que entonces ya hallando los dos factores primos, pues es fácil encontrar la clave. ¿Listo? Eso fue en 1994, se rompió con 1.600 computadores en red. Ellos decían que eso se iba a demorar como 20.000 años y vean que ese desafío lo publicaron como en el 70 y algo, creo, 80 y algo, y ya en el 94 estaba roto. ¿Listo? Posteriormente, en el 99, rompieron un RSA 140, o sea, uno de 140 dígitos decimales. ¿Con qué? Con 185 ordenadores en red. Eso, digamos que convertido a términos puntuales, equivalían a 8 o 9 años de CPU. Eso se rompió ya en el 99. En el 99 también se rompió un RCA 155 con una clave de 512 bits. ¿Sí? ¿Con qué? 300 computadores en red. ¿Listo? Ya después de eso, pues RCA ha seguido incrementando el valor de las claves. Estamos en claves de 1024 bits, ¿sí? Y en la actualidad, ojo, 1024 bits, ¿no? No 1024 dígitos decimales. En 2010 se rompe un RSA con clave de 768, 232 dígitos decimales. También ya fue roto. El actual desafío que hay, el que quiera ganarse $200.000, es romper la seguridad de un RCA 2048 que tiene 617 dígitos decimales. O sea, es un número de 617 dígitos decimales. Es encontrar sus dos, factorizarlo, encontrar P y encontrar Q. El que se gane, el que logre eso, pues tiene $200.000 de recompensa. ¿Qué sucede y cuál es la preocupación? Que con el poder de cómputo que había en la actualidad, pues uno dice, no, esto se puede tardar tantos años. Resulta que con las computadoras cuánticas, por el estado en el que funcionan, eso puede ser cuestión de minutos. Esa es la situación. ¿Y a qué vamos con esto? Quiero hacer aquí una pausa por algo. Ojo, porque el estado de coherencia de una computadora cuántica no es muy alto. O sea, el estado de coherencia máximo de las computadoras cuánticas basadas en superconductores no sobrepasa los 400, 500 segundos. O sea, por eso, y si el proceso no se logra en esa unidad de tiempo, ya el proceso se entra en decoherencia total y toca volver a reiniciar la computadora y toca volver a arrancar. ¿Sí? No es un proceso tan sencillo como uno se imagina el funcionamiento de una computadora cuántica. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la situación y qué plantea pues, el algoritmo de Shor para estos casos? Primero, se supondría que para lograr romper RCA con computadoras cuánticas, la computadora cuántica tendría que tener del orden de 1 millón de qubits.
¿sí? En este momento estamos hablando que Sycamore logró hacer lo que hizo con 53 qubits, ¿sí? Pero por supuesto, pues hay computadoras cuánticas, algunos dicen que tienen computadoras cuánticas de hasta 1000 qubits, pues eso no lo sabe nadie porque pues entra a ser el secreto de cada una de las empresas. Este señor es Shor y él ya diseñó un algoritmo para romper RSA con computadoras cuánticas, o sea, todavía no las teníamos, pero el hombre ya lo había pensado. ¿Listo? Entonces él dijo, listo, factorizamos n, elegimos un x coprimo con n, utilizamos un ordenador cuántico para encontrar un valor r, tal que x por r sea igual a 1 mod n, y si r es par, entonces hallamos el máximo común divisor de x a la r sobre 2 más 1, x a la r sobre 2 menos 1 y n. Si ese R par es un factor de n que puede determinarse mediante, bueno, sí, ya, si R es par, entonces este máximo común divisor es un factor de n que se puede determinar mediante el algoritmo de Euclides. Y cogen el algoritmo de Euclides, lo montan en la computadora cuántica y a partir de él, pues ya hacen todo el proceso restante, que está aquí explicadito, digamos que sobre un ejercicio, ¿no? Factorizamos n igual 1295, entonces elige un coprimo con n, por ejemplo 6, utilizamos el ordenador cuántico para encontrar r tal que 6 a la r sea igual a 1 mod 1295 por r y ese valor debe ser igual a 4. Y pues si este valor de r que se halló desde la computadora cuántica es par, entonces el máximo común divisor de estos valores es igual, bueno, en este caso es un factor de n que puede determinarse mediante el algoritmo de Euclides. Y está la parte cuántica, ¿sí? Encontrar R, pues se elige un Q tal que tenga factores primos pequeños y tal que Q esté entre N2 y 2N2. Se prepara el estado, se hace que evolucione el estado con la transformada de Fourier, ¿listo? Mide los dos argumentos y la probabilidad de encontrar es periódica en C con periodo Q sobre R, tiene un pico en C igual P por Q sobre R para un P entero. ¿Listo? El periodo proporciona R tras varias ejecuciones. Entonces, después de varias ejecuciones, cuando yo obtenga R, pues yo ya tengo la forma de hallar el valor P y Q. ¿Listo? Este es el diagrama que nos muestra cómo en este momento, en la actualidad, se está calculando o el tiempo que tardamos con las computadoras clásicas en romper la seguridad, por ejemplo, de RSA a mayor valor de la clave. Listo, este es el tiempo y esta es la longitud de la clave. Y la línea verde nos muestra, de acuerdo al algoritmo cuántico de Shor, cuánto nos vamos a demorar. Entonces vean que la diferencia es significativamente menor con el algoritmo de Shor. Los criterios básicos de la criptografía, para terminar, pues dicen, bueno, ¿a usted qué le sirve un algoritmo criptográfico seguro? Un algoritmo criptográfico seguro es, o cuando a usted le cuesta muchísimo dinero romper la seguridad para conocer el mensaje oculto, o cuando le toma muchísimo tiempo, de tal manera que cuando usted accede al mensaje oculto, el mensaje oculto ya no tiene ninguna utilidad para usted. Estamos hablando y les compartí en este momento, les compartí el enlace en el que, por ejemplo, usted ya puede en línea tener algo de tiempo de computación cuántica para hacer sus pruebas estadísticas u otras pruebas. Cuando esto ya esté más desarrollado en 1, 2, 3 años, podríamos estar ya hablando de alquilar en la nube tiempo de computación cuántica para que yo corra un script durante 1 hora y pues con ese script durante 1 hora puedo estar ejecutando un número n de combinaciones estadísticas para romper la seguridad de algún tipo de cifrado que yo esté interesado en romper, ¿sí? De tal manera que a futuro estos modelos, estos protocolos de cifrado, estos algoritmos de cifrado del mismo RSA se deben reinventar porque pues pensaría yo que no tiene sentido que pues sigamos buscando enteros y enteros y enteros cada vez más grandes porque de todas formas pues digamos que ya la seguridad ya está rota. O sea, ya el modelo matemático que me permite encontrar los dos factores primos que lo generaron existe. Lo único que necesitamos es el poder de procesamiento y el procesador de procesamiento es lo que tenemos aquí a la vuelta de la esquina. Eso es básicamente lo que teníamos como por compartir en este momento, un tema muy amplio que pues nos sacaba un poquitico de tiempo, entonces pues no pude detallar algunas cosas, no sé si hay preguntas, algo que consideren oportuno que hablemos. No, Luis, muchas gracias. Ahora sí ya puedes habilitar tu cámara si deseas de nuevo. Eh,
No, la pregunta que yo tenía aquí y tú ya la tienes o la contestaste. A ver, ¿cómo es? Ahí estamos. Es básicamente eso. Si ya la pregunta ahora no es cómo, Me- cómo y cuándo vamos a quebrar el RSA, sino hay que inventar algo nuevo, ¿no? ¿Cómo, por cómo, supuesto. cómo va el mundo en eso? Porque me imagino que Big Brother y todas esas, los cuatro ojos o lo que sea, están locos que quieren el quantum. Pero Eh, quién está ya funcionando y trabajando para crear un nuevo RSA que sea? Mira, hay dos cosas. Para el año anterior, el Departamento de Estado, bueno, el Departamento de Defensa de Estados Unidos les destinó una partida cercana a los 1.300 millones de dólares para trabajar en computación cuántica. O sea, ellos están tratando de desarrollar por su lado sus propios diseños. Y desde la Agencia Nacional de Seguridad, em, y desde la Agencia Nacional de Seguridad, están también haciendo desarrollos y haciendo diseños de algoritmos, digamos que ya basados, o sea, es un contrasentido, porque me explico mejor, porque para que yo pueda diseñar, digamos, la contramedida, necesito tener la herramienta funcional. ¿Sí? Una vez que yo tenga la computadora cuántica ya en un estado de coherencia durante 5 o 10 minutos y pueda hacer las combinaciones posibles, entonces yo voy a decir, definitivamente, yo no puedo factorizar números enteros grandes porque esto por este lado no es, hay que diseñar un procedimiento distinto. Ese procedimiento distinto, por ejemplo, puede estar asociado al entanglement, al entrelazamiento cuántico, lo que hablábamos al comienzo, ¿sí? En el cual, digamos, lo que sucede es que se volvería muy complejo porque es un canal, una comunicación, un canal, una comunicación, entonces digamos que entraría a ser algo inmanejable desde esa perspectiva, porque entonces cada canal, por las claves que maneja, sería único por usuario a nivel mundial, sería muy loco, ¿sí? Exacto. Entonces, la posibilidad de compartir los canales públicos, pues dejaría de existir desde esa perspectiva. ¿Mm? En ese orden de ideas, sé que la NSA, que la Agencia Nacional de Seguridad, está revisando y está desarrollando cosas, ¿sí? Pero repito, yo no puedo, ellos no tienen el don de predecir el futuro como no lo tenemos nosotros, y hasta que ellos no tengan su propia computadora cuántica ya en estado funcional totalmente, pues ellos no van a poder hacer las pruebas que se requieren para poder medir qué procedimiento de seguridad va a ser el más idóneo para reemplazar estos algoritmos de cifrado que nosotros tenemos en la actualidad. Exacto. Una pregunta, no, a ver si la entiendo y no la entiendo, pero dice, para este caso también blockchain sería algo no viable. Me imagino que blockchain, eh, Por supuesto, es lo mismo. O sea, aquí es para todos, o sea, esto nos toca a todos, ¿sí? E inclusive blockchain hasta es un poquitico más sencillo desde esa perspectiva, porque, claro, blockchain es hasta un poquitico más sencillo porque como se basa bueno, el árbol binario de Merkle, creo que es, entonces, pues, hacer una modificación, o sea, nosotros lo vimos allí en el grafiquito cuando miramos que la computadora cuántica no se va por una línea, sino que las analiza todas simultáneamente. Entonces, ¿qué hace él? Él no coge una semilla, ¿sí? Sino que coge todo el árbol. mm, Y al hacer el cálculo sobre todo el árbol, encuentra el valor que satisface la condición que yo estoy pidiéndole y me entrega ese valor y me permite hacer la modificación de todo el valor de una vez, de toda la cadena. O sea, mm. eso sería todavía peor, claro. Ok. Eh, pues ya vimos que China, por ejemplo, creo que hasta Corea del Sur están muy avanzados en ese tema cuántico comparado con Estados Unidos. ¿Qué otros países están metidos en el asunto? Pues no, básicamente Australia, que está metido en el tema de la computación, de la comunicación cuántica, Australia. Wow. Okay. sí, no tanto en la computación como en comunicaciones. O sea, ellos son los que están trabajando más sobre aseguramiento de las comunicaciones a través de canales de envío de fotones, por ejemplo. Okay. ¿Mm? Em, de Europa no hay mucha información en el momento, ¿sí? Básicamente, pues Rigetti, que tiene aportes de la Comunidad Económica Europea, pues, es una startup que tiene algún origen en Europa,
pero así que se conozca de otros países que pues vengan dándole como muy duro al asunto, no, ¿no? Digamos que aquí hay otra pelea, ¿no? Y es encontrar quién tiene el santo grial primero, porque el que encuentre el santo grial primero, pues es el que se va a ganar todo el presupuesto que hay disponible a nivel mundial para eso. Entonces, por ejemplo, ¿qué sucedió? Lockheed Martin compró una computadora cuántica de D-Wave hace, ¿qué? 4 o 5 años. Lockheed Martin, la fabricante de aviones. Entonces, muchas empresas, muchísimas empresas están interesadas en invertir en computación cuántica y por eso te digo, el que tenga el santo grial, el que encuentre una computadora cuántica que soporte, por decir algo, procesos de hasta 10 y 20 minutos sin entrar en decoherencia, pues es el que va a empezar a vender y a marcar hitos desde esta perspectiva, ¿no? Tú en tu posición de profesor, cómo ves en Colombia o en Latinoamérica el proceso de los estudiantes en este tema? Porque es mucha matemática, o sea, ¿cuál es hacia dónde va? Bueno, sí, mucha matemática y pues desde el campo de matemática discreta, ¿no? Ujú. Yo pienso que hay mucho trabajo por hacer. Hay demasiado trabajo por hacer porque digamos que el último criptógrafo duro que había en Latinoamérica o que hay en Latinoamérica, un profe argentino llamado Wes Skolnick, pues ya creo que si no está ya desapareciendo del planeta, pues yo creo que ya casi, ¿sí? Y no encuentra uno dentro de esa línea. Algún sucesor, por ejemplo en Latinoamérica, lo que te digo, o sea, hay profes, a ver, me incluyo de criptografía y una cosa y la otra, pero que entren ya tan a la pepa del asunto y que desarrollen protocolos y que propongan algoritmos y eso, pues yo no conozco el primero que provenga de Latinoamérica, por ejemplo. Okay. Entonces yo sí siento que en ese proceso estamos muy colgados. Nosotros en últimas acabamos dependiendo de los algoritmos criptográficos del gran hermano. Mm, ¿Sí? Date cuenta, por ejemplo, en Colombia todo lo hacemos con base en el NIST. O sea, mm. todo. O sea, tú te pones a mirar, yo me pongo a mirar para lo del el Ministerio de Defensa, el uno, el otro, no, todos cogen el NIST, todos se basan en el NIST o sea, no hay un desarrollo y no hay un trabajo real en crear una base de conocimientos propia, ¿sí? Que nos permita hacer algo. La semana pasada que estaba haciendo un ejercicio precisamente de cibercrimen en Colombia, entonces me encontraba que la Policía Nacional tiene un sandbox para que uno suba la muestra y entonces yo dije, oh, súper, venga, vamos a probar, pero resulta que ese sandbox redirige al NIST. Entonces yo dije, bueno, sí, chévere, pero pues igual, pues, mandemos la mejor al NIST que es más rápido. Ah, bueno, listo. No, no